mucho que eso, pues aquí a lo mejor voy a hacer sentir bien a muchos creyentes cristianos, pero lo que yo viví, después de vivirlo, me sorprendió mucho que los cristianos hablaban de eso que yo sentí. Y lo repito, mis respetos para todo mundo, para todo ser humano, pero lo que menos quiero es ser cristiano. Es lo que menos quiero. Pero me intriga mucho qué pasa. ¿Qué pasó en ese entonces? ¿Por qué paso a paso? No sé si esto, a lo mejor estoy ahí equivocado, pero me parece, yo entiendo así que es cuando ellos se refieren a ser salvo, hacerte salvo, pero yo sabía que estaba en peligro de morir y en ese entonces yo sabía que siempre había tenido un miedo muy profundo a la muerte, no al cómo morir, sino al no existir, como muchos, aunque no lo pensamos. Pues, imagínate si estamos pensando siempre en el miedo a no existir que sentimos, los que lo sentimos, pues no es sano. Tal vez como, para ser muy franco, hablando de esta experiencia que yo tuve, a lo mejor yo creí que iba a morir. Bueno, lo cierto es que creí que estaba en esa situación y yo sentí que al tener tanto miedo, algo me hizo entender, algo tal vez dentro de mí, no lo sé, porque de verdad hay que estar en esa situación. Yo diría que es un estado de iluminación, así lo interpreto hoy en día, pero hay que estar ahí porque hoy no lo estoy y no hablo igual, no sé si me exprese correctamente y sobre todo no sé si me entiendas o hayas tenido que vivir esa experiencia para que me entiendas. Pero hoy me podría pasar por la mente que parte de esta explicación, algo muy importante sería hacerte ver lo que yo sentí, pero algo muy importante es que tú aprobaras que eso es cierto, lo que yo viví. En ese momento no me interesaba que creyera alguien más. Yo sabía. Yo hablaba diferente. Entendía mejor. Mira, ya me fui por otro lado, pero básicamente sabía que tenía que arrepentirme. Arrepentirme
sabía que estaba hablando con Dios. Sabía que tenía que hacer. Sabía que tenía que hacer. Tenía como 21 años. ¿Qué tanto podía haber hecho mal? ¿Qué tanto podía haber pecado? Pero yo recuerdo que necesitaba liberarme hablándolo con él, porque de alguna manera, por alguna razón, yo tenía que expresárselo. Supongo que él debería de saberlo, pero yo tenía que expresarlo. Tiempo después, yo lo interpreté como que pues, era un sentimiento de culpa que tenía que liberar, ¿no? Pero en su momento yo estaba seguro que tenía que hablar sobre eso, sobre cada cosa. Y como católico, criado como católico, eh, pues previo a sentir eso, yo hubiera pensado que pues eran pequeños pecados, ¿verdad? Pero en ese estado, en ese momento, yo sabía que eran míos y eran muy necesarios, era muy necesario arrepentirme por haberlos cometido. Yo sentí que era él el que me estaba escuchando. Y recuerdo que, aunque me gustaría que hoy en día me creyeras que viví eso, en ese momento no. Yo después de haberme arrepentido, haber llorado, haber pedido perdón, sentí una paz que se la deseo a todo mundo. No la he vuelto a sentir. Después sentí
pues sabía que ya me había perdonado. Tal vez me disculpé conmigo mismo, no lo sé. Con el Dios que somos todos, que me gustaría creer así. Me gustaría creer que es así. Pero yo me sentí, al menos en aquel entonces, yo sabía que me había perdonado. No es que me lo haya dicho, es que sabía, de nuevo sabía. Después de esa paz tan grande, y aquí es otra cosa curiosa, no soy cristiano y la mejor prueba que te puedo dar es que jamás me vas a ver siendo cristiano. ¿Verdad? Pero después de que sentí que ya me había perdonado, aparte de esa paz, como te dije antes, es un tipo de paz que nunca he vuelto a sentir. Sentí algo que yo en ese entonces recuerdo, eso sí recuerdo, que describí como gozo. Y con el tiempo resulta que escucho a cristianos utilizar mucho esa palabra, gozo. Me intriga. Porque es, sin ofender, pero tiene muy poco tiempo esta religión, hay otras mucho más antiguas. Ahora que lo antiguo quiere decir, lo más antiguo, entre más edad tenga, entre más viejo sea, sabe más, pues no, a lo mejor no, pero creo que me entiendes lo que quiero decir. Yo espero que quien me tenga que entender me entienda. Paz como nunca había sentido, como no he vuelto a sentir. Porque era una paz ganada. Y era un gozo también ganado. Era un gozo disfrutado después de haber ganado esa paz. Así lo diría. Esto no lo preparé. Quería contarte mi experiencia de una manera más natural, sin estar preparada. Para que fuera para que fuera una plática que intento, por eso me estoy tardando, intento describirte con las palabras que más se acerquen a lo que viví, a la emoción que viví. Gozo, te decía. Alegría también lo dicen los cristianos. Alegría por el gozo que sentía.
nuevo yo o el verdadero yo tal vez que me sentía. Dejé de temerle a morir, que era uno de mis mayores miedos desde pequeño, porque vuelvo a lo mismo. Recuerdo que no tenía miedo porque sabía que lo tenía todo. Eso era lo que yo sentía, que ya había hablado con él. Estaba seguro. Así podía ir quien fuera y decirme, tú estás mintiendo o tú tienes que convertirte al cristianismo. Yo sabía que no. Yo sabía que sí. Después de eso empezó un nuevo yo que no necesité de reglas. Sabía qué tenía que hacer y qué no. Recuerdo que también una de las cosas que comprendí es que teníamos una conciencia, que había eso que llamamos conciencia, que es algo que, según yo, en aquel entonces, Él nos había dado, nos había dotado con eso, para en ese estado entender muchas cosas y poder resolver de manera correcta cada situación. Es como si me hubieras... Yo sabía que yo era una especie como de sabio. Y solo estaba seguro que iba a seguir siendo así. Dejé de ser de muchas maneras y de otras que a los cristianos no les va a gustar porque hay muchas cosas que los religiosos cristianos, católicos, demás, ¿no? Prohíben. Solo yo sabía que preguntándole a mi conciencia de la cual me había dotado es Dios. Yo pude saber que no era malo. Había muchas cosas que yo me empecé que yo empecé a cuestionar y lograba darle respuesta porque para mí era la respuesta correcta porque sabía otra vez. Sabes que sabes en ese momento, en ese estado. A lo mismo de lo
que dejé de hacer eran muchas cosas, como por ejemplo ser irreverente. Recuerdo que ser irreverente era algo que no podía hacer. Quisiera, vuelvo a lo mismo, encontrar las palabras adecuadas que si fuera como cuando tenía 21 y estaba en esa situación, en ese eh, así como me sentía, en ese estado mental, espiritual, tendría la respuesta. Pero como no estoy en ese estado, y no es que sea menos, yo espero no ser menos, pero no lo estoy. Entonces rebusco las palabras, pero no siento igual. Pero voy a tratar de hacerlo de ser lo más acertado posible. Ser irreverente simplemente no embona, no hace, o más bien no puede estar dentro de las acciones de una persona que hoy en día yo entiendo está en ese estado de iluminación. Porque algo muy importante que yo en ese entonces, siempre voy a repetir así las cosas, yo en ese entonces sabía que algo, una característica muy de ese estado emocional, espiritual, era ser coherente. Que hubiera lógica de lo que dices, de lo que crees, de lo que sientes, con lo que realizas. Y ser irreverente es actuar sin sentido o pues tener una actitud, realizar acciones irreverentes no serían de una persona en ese estado emocional y mental, porque no encajan con la coherencia de un ser humano así. Porque algo que yo recuerdo que entendía era que no podía, tenía que ser honesto, coherente, honesto, conmigo mismo principalmente, y esa actitud, pues algo me decía, precisamente a lo mejor esa conciencia, que no estaba bien. Eso es más que nada, no sé explicarlo, porque no es que fuera, es que pareces inmaduro, que sí hablaba de madurez y también es era algo que yo recuerdo que pensaba, ¿no? Me empecé a distanciar de pensamiento, de opinión, porque juzgaba a muchos y juzgaba el mundo como tal. Y sentía que tenía que hablar de eso a todo mundo, lo cual pues me trajo más rechazo que otra cosa. Y ahí están los cristianos, ¿no? Que es lo que vuelvo a repetir con todo respeto. ¿Por qué digo cristianos? Bueno, hay muchos cristianos, pero cualquier persona religiosa que siga una religión,
lo que más hacen es tratar de hablar de su religión, ¿no? Bueno, a lo mejor ahí sí es diferente, ¿no? Para que sigas el movimiento religioso que ellos siguen, que ellos dicen que es el correcto. Hoy en día, por eso sé que no estaría ahí, no digo que ellos estén mal, pero no lo haría. De eso estoy seguro, por muchas otras cosas que me ha tocado vivir. Tengo 47, voy a cumplir 48 años. Pero es curioso, entonces, díganme si no. ¿Por qué viví todo eso? ¿Por qué hablaba como cristiano? ¿Por qué me daba el...? ¿Por qué a lo mejor hay cristianos que, que, que hablan de su fe a todo mundo porque tienen por entendido, o se los dirá a lo mejor su líder cristiano o su líder religioso, que tiene que ser así, que su vida, parte importante de su vida es hablar de esto. A lo mejor ni siquiera ha llegado a un estado de paz como el que yo viví, pero lo hace por consigna de su líder. Pero qué curioso que a mí me pasó así. Y esto yo lo cuento porque es como algo curioso nada más, pero interesante. Que en su momento duró unos años ese estado en que yo llegué, estuve y viví. Sí empecé a darme cuenta que era muy difícil seguir, creer, pensar así, cuando la mayoría de las personas eh, idolatraban personajes porque, no sé, personajes que habían hecho mucho dinero, por ejemplo, ¿no? O que eran famosos, ¿no? Yo decía, yo no me sentía bien oyendo eso. Porque, repito, tendrías que estar en ese estado para entenderme. Yo lo recuerdo así, ni siquiera ahorita pienso igual, siento igual. Pero yo creí que sentía así, o no lo sé. Pero tal vez sea una cuestión, podría ser una cuestión de naturaleza una cuestión mental con la que ya nace el ser humano, una cuestión con la que ya nace el ser humano, esto de arrepentirse, que todos hemos hecho cosas que no nos hacen sentir bien, o a lo mejor tiene que ver con la culpa, y tal vez si yo me repitiera siempre, o tú te repitieras siempre, aunque no te convirtieras en una religión, aunque no vivieras lo que yo viví, si yo mismo intentara hoy en día y dijera, no quiero sentir culpa, pero hay algo raro ahí, que honestidad contigo mismo, tal vez. Es curioso, nada más lo dejo así
como experiencia que yo viví. Me creó mucho conflicto cuando dejé de ser así, porque, pues bueno, tu mente, es más, llegué a una situación en la que funcionaba muy bien así, y de repente, tal vez si yo no hubiera llegado a ese estado, la honestidad conmigo mismo no hubiera sido tan importante, pero cuando ya no lo, cuando tú vuelves a sentir una doble culpa, ¿no? Pues es curioso, ¿no? Yo sé que no es por ahí, eso yo estoy seguro, porque si no, ya me hubiera regresado para allá. Siento que hay otra cosa por ahí. Lo único que digo es que hay algo de razón en los cristianos.